Buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, por una vez más hemos tenido bastante acogida en este nuevo webinar que hemos lanzado. Vamos a empezar ya. Supongo que se irán, como suele suceder, durante los próximos minutos se irán apuntando más gente pero por ser bastante precisos con el horario, vamos a comenzar ya, ¿no? Este webinar le hemos llamado Investigaciones privadas en el ámbito laboral, y el objetivo del mismo ha sido dar una reflexión más práctica sobre las pruebas obtenidas, especialmente por temas de detectives, de investigadores, ¿no? Lo primero que hago es presentarme. Mi nombre es Fernando Dombriz. Para aquellos que no me conozcan, soy el Managing Director de la oficina del Grupo Paradel aquí en Madrid. Bueno, Grupo Paradel, muy por encima, pues comentaros que somos una organización que nuestra principal labor engloba la prevención y resolución de conductas fraudulentas en todo lo que es el sector corporativo, ¿no? Y llevamos haciéndolo pues más de 20 años, ¿no? Para este webinar, además de mi presencia, tenemos la suerte de contar con Valentín García. Valentín es un abogado especialista en derecho laboral. Lleva más de 20 años como abogado laboralista. Es socio desde el año 2017 en la firma Cuatro Casas, y además de ello, pues es vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, ASNALA. Es experto en litigación laboral y tecnología, y además internamente en Cuatro Casas es el coordinador de la práctica de tecnología y de relaciones laborales. Bueno, ¿cómo funciona el webinar? Pues bueno, yo voy a hacer la introducción, comentaré un poco una serie de cuestiones, y a lo largo del webinar, pues vosotros, pues todos los que estáis presentes, podréis a través del chat ir haciéndonos preguntas, bueno, la idea es al final del webinar, pues en la medida de lo posible, pues daros contestación a esas preguntas, ¿no? Por empezar por lo que va a ser mi intervención, yo, pues os voy a hablar un poco de la profesión de los detectives muy por encima, del marco regulatorio de la actividad de los detectives en España, de cuáles son los tipos de investigación más habituales que, al menos en Grupo Paradel, relacionados con el ámbito laboral, acometemos. Bueno, un poco también explicar cuál sería el proceso lógico de una investigación, y por último, pues también me gustaría comentar muy por encima algunos otros tipos de pruebas que suelen aportarse también en este tipo de procesos, ¿no? En concreto, luego Valentín pues, va a hablar más de lo que es la parte de coordinación de la figura del abogado con la figura de la empresa de investigación, de los detectives, ¿vale? Trabajar también un poco cómo explicar cuál sería la mejor forma de tener ese plan de actuación, esa coordinación que debe existir entre la agencia y el abogado de la empresa, ¿eh? Por otro lado, también comentará el tema de políticas internas, ¿vale? Y ver el rediseño y qué tipo de problemas pueden plantearse también con el uso de este tipo de pruebas a nivel jurídico. También muy por encima, pues también hablará de lo que es el contenido y la elaboración de lo que es una carta de despido, y luego, bueno, pues un poco cómo se presentan estas pruebas a nivel de sede judicial. Y por último, me comentaba ayer cuando preparábamos el webinar que le gustaría lanzar también un poco, por lo menos dejarlo un poco planteado, un tema polémico que ha surgido en estos últimos meses, que es el tema de la repercusión de los gastos de investigación al trabajador, ¿no? Ha habido por ahí un par de sentencias interesantes que Valentín pues también quiere comentar, ¿no? Y yo, sin más, bueno, pues voy a empezar con la presentación que he planteado, y por empezar por algo, aunque mucha gente, yo entiendo que lo tiene muy claro, yo creo que hay otra que no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces, lo primero, indicar que la profesión de los detectives privados en España es una profesión reglada. Para poder ejercer la actividad de detective en España necesitas tener un grado universitario, un título de grado universitario, que normalmente tiene una duración de 3 años. Se tocan asignaturas pues muy variadas, muchas evidentemente relacionadas con la propia actividad de investigación, pero también muchas de ellas, te diría así como casi el 50% de las mismas,
tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? Una vez la persona obtiene el título, el grado de investigación privada, si quiere trabajar como detective, lo que tiene que hacer es homologar ese título y para homologarlo, pues, bueno, tiene que hacerlo a través del Ministerio del Interior y obtener lo que se llama la TIP, que es la tarjeta que le permite, digamos, trabajar como detective, ¿no? Voy a hacer también un poco una breve exposición de la normativa principal y entre ellas pues me gustaría destacar el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que habla de, bueno, pues que incluye qué tipo de documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto se pueden acompañar junto a la demanda o la contestación a la demanda, ¿no? Y evidentemente los informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados son uno de los documentos que evidentemente se pueden aportar en este tipo de demandas o contestaciones. Normalmente va a tener posteriormente que ratificarse en testifical la aportación de ese documento, ¿no? Por entrar un poco en el marco regulatorio de lo que es la Ley de Seguridad Privada en España, es la Ley 5/2014, es la ley que regula, entre otras cuestiones, todo lo que es la actividad de detectives. No voy a entrar en analizar mucho la misma porque no nos daría tiempo, sería casi en exclusivo el webinar para eso, pero sí que destacar lo que es el artículo 48. Este artículo es el que regula qué servicios estarían incluidos dentro de lo que es los servicios que puede prestar un investigador privado, ¿no? Y en concreto, pues los servicios tienen que ver con los ámbitos relativos, pues eso, al ámbito económico, al ámbito laboral, al ámbito mercantil, al ámbito financiero y en general a la vida personal, familiar o social, exceptuada aquella que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados, ¿no? En definitiva, evidentemente, todo queda bastante dentro de todo lo que es la actividad propia de los detectives, queda enmarcado pues, en esos ámbitos, ¿no? Y desde luego el laboral, que es un poco el eje de este webinar, es uno de los que yo diría más habituales en nuestra actividad, ¿no? Respecto a los límites que establece la Ley 5/2014, bueno, pues evidentemente lo que es investigar la vida íntima de las personas que transcurra en los domicilios o en lugares reservados, pues evidentemente no se puede hacer y tampoco se puede utilizar pues, determinados dispositivos. Te pueden llegar a decir, oye, si tú puedes investigar un teléfono móvil de un trabajador, cosas que evidentemente no se pueden hacer y que hoy en día creo que casi nadie se plantea, pero bueno, que quede claro que ninguno de estos medios personales o materiales técnicos se pueden emplear para hacer una investigación, ¿no? Lógicamente, ¿vale? Respecto a las prohibiciones sobre lo que no se puede tampoco investigar, el artículo 10 de la Ley 5/2014 específicamente dice que no se podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos que sean perseguibles de oficio. De hecho, el investigador que haciendo, digamos, su trabajo sea conocedor de este tipo de hechos, debería, lógicamente, informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de estos hechos, ¿no? Y eso, bueno, pues es, digamos, una de las prohibiciones respecto al tipo de investigaciones que puede hacer, en la que ya digo, pues todo lo que sea perseguible de oficio, los detectives no pueden entrar, ¿no? Hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de cuando un cliente te plantea una posible investigación y es verificar que efectivamente haya un interés legítimo. Es decir, tenemos que tener siempre en cuenta que para cualquier tipo de investigación tenemos que tener siempre presente que, digamos, el interés legítimo esté perfectamente claro y que además pues no haya ningún tipo de encargo, como decía en la presentación, genérico o indeterminado. Es decir, tiene que haber unas motivaciones muy claras del por qué existe ese interés legítimo, cuál es la preocupación en este caso de si estuviéramos hablando de un tema laboral, pues del empresario y verificar que efectivamente es un interés que nosotros consideramos que es legítimo, ¿no? Y es decir, no basado en simples sospechas, sino que tiene que haber, digamos, algo más, ¿no? Algún tipo de actuación por parte del trabajador que te permita tener digamos, esas dudas, ¿no? Razonables, ¿vale? Por otro lado, indicar que, como digo, es una actividad muy reglada y que, como tal, estamos sometidos también al tema de estar, digamos, como decía antes, el Ministerio del Interior es el que les da las TIP a los investigadores
y de lo que es toda la actividad que se lleva en el despacho de la agencia de detectives. Evidentemente hay un libro de registro en el que queda constancia, pues, digamos, de los datos principales de la investigación que ha sido encargada por parte del cliente, ¿no? De todo eso pues tenemos también que tenerlo en cuenta. Un tema también interesante que creo que es importante por lo menos destacar un poquito es el contenido del informe del investigador, ¿no? Es decir, ¿no? El investigador tiene la obligación de elaborar por cada encargo un único informe. En él se debe hacer constar la información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada, y deberían omitirse pues, cualquier tipo de información que haya podido ser, digamos, no investigada, sino que en ese momento pues, el detective haya tenido conocimiento de determinadas informaciones que no tengan nada que ver al caso. Pues normalmente ese tipo de informaciones deberían omitirse de lo que es el contenido propio del informe, ¿no? Y como digo, tiene que ser un único informe, ¿no? Todo lo que es la actividad luego de lo que es por parte de los detectives privados, como establece también el propio artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada, pues se tiene que, digamos, basar en los principios de proporcionalidad respecto al uso de detectives, ¿no? Es decir, siempre debe elegir el principio de proporcionalidad con sus tres criterios: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. La jurisprudencia está llena de este tipo de análisis para valorar si efectivamente en determinadas situaciones pues se han producido, digamos, estos tres juicios, y evaluar si efectivamente pues era acorde la actuación que se había realizado con el hecho en sí, ¿no? La prueba de detectives es una prueba que no es documental, es una prueba testifical, cualificada. El propio Tribunal Supremo indica a nivel laboral que es un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador. Lógicamente, el testimonio de un detective respecto a otro testigo tiene, digamos, una garantía adicional, que es la garantía de una profesionalidad, el haber estudiado un grado universitario que le permite, digamos, tener una visión objetiva de los hechos. Y lógicamente, pues es un instrumento fundamental hoy en día en lo que es el control por parte de los empresarios de las actividades, digamos, que puedan ser consideradas fraudulentas por parte de los empleados, ¿vale? En cuanto al motivo, o sea, el artículo fundamental a la hora de esgrimir cómo el empresario el por qué puede contratar los servicios de un investigador privado, es el propio Estatuto de los Trabajadores el que establece, pues bueno, pues que lo que es el empresario puede adoptar las medidas que estén oportunas para la vigilancia y control del correcto cumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que tiene asumidas, lógicamente guardando pues las debidas consideraciones pues a la dignidad humana y a otro tipo de protecciones que evidentemente tiene que tener el trabajador, ¿no? Y bueno, quitando ya un poco la introducción a lo que era a nivel normativo todo el tema de la investigación privada en España, y que, como he dicho, pues es un tema muy reglado y que no sucede igual en otros países. Aquí estamos, ya digo, muy regulados. Sí que me gustaría hacer una primera pincelada de lo que son las investigaciones más habituales ya dentro de lo que era el tema de hoy, ¿no? El tema de las investigaciones laborales. La mayor parte de los temas, digamos, que tengan que ver con la actividad o sea, con la investigación de algún tema laboral, va a estar encuadrada en estas que aparecen aquí en pantalla, ¿no? Fundamentalmente, yo diría que las principales tienen que ver o bien con temas de bajas fraudulentas, que es un tema que además está otra vez, yo creo que bastante en auge, es decir, están aumentando bastante las investigaciones relacionadas con bajas. Y luego ya asuntos más concretos, o sea, temas lógicamente de competencia desleal, que yo también, nosotros a nivel interno hemos percibido tras la pandemia un incremento de este tipo de investigaciones por temas de competencia desleal. También el teletrabajo ha venido bueno, pues a incrementar también por ese lado el tema de investigaciones. Hay un menor control del empresario sobre determinadas actividades, y bueno, pues cuando hay determinadas sospechas es más o menos habitual que se puedan hacer este tipo de investigaciones. Y luego, bueno, pues hay una serie de clásicos como puede ser, pues eso, la vulneración de pactos de no competencia, el robo de material dentro de las organizaciones,
en determinados tipos de trabajos en los que todavía se maneja efectivo, pues también es habitual el recurrir a investigadores por temas de control o por temas de falta de dinero y de cosas que no encajan a la empresa. Y luego pues también temas ya digamos de más calado, como puede ser pues desde violación de secretos empresariales, fugas de información dentro de las organizaciones, también los temas sindicales. Ya tuvimos ocasión hace unos meses de hablar bastante de lo que era ese control por parte de los investigadores en este tipo de situaciones. O sea que, bueno, esos son, digamos, un poco los temas principales que más se tocan a nivel laboral, ¿no? Otro tipo de informes que nosotros desde Grupo Paradel, como somos multidisciplinares y no solo nos dedicamos al tema de la investigación, cada vez más en el ámbito laboral, pues todo el tema de informes periciales informáticos cada vez está más a la orden del día. Cada vez estamos haciendo más informes periciales de este tipo, con diversas cuestiones, temas de competencia desleal, fugas de información, fuga de datos a nivel general de clientes, en fin, ese tipo de cosas es bastante habitual. Otro tema que también de manera importante, también de vez en cuando nos encargan esto, el tema de cámaras ocultas. Ya hicimos también un webinar específico sobre este tema y dimos, digamos, unas pautas sobre las mejores prácticas a nivel de hacer este tipo de adaptaciones y dónde se puede hacer, cómo se debe hacer y en qué condiciones podemos obtener una prueba que luego ante los tribunales nos pueda valer. Y luego en temas laborales, de vez en cuando, pues algún tema de documentoscopia, alguna pericia caligráfica, alguna cuestión también de redes sociales, que cada vez también se está haciendo más, porque bueno, pues nos encontramos con empleados que están de baja y que luego nos los encontramos pues bailando o haciendo cosas totalmente contrarias al tipo de baja que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también son bastante habituales, ¿no? No quiero entretener mucho más. Sí quería hacer un poco una explicación de cómo nosotros vemos un poco lo que es el proceso de una investigación laboral. Y en ese sentido, pues, bueno, evidentemente cuando un cliente nos manifiesta que tiene un problema, evidentemente la empresa no se inventa el problema. Es decir, generalmente tiene un problema que es específico con un trabajador, que generalmente pues, es un trabajador que bueno, pues se está poniendo, digamos, en tensión determinadas situaciones con el empresario, ¿no? Podemos estar hablando de bajas, como podríamos estar hablando, insisto, de temas de competencia desleal, como podemos estar hablando también, pues eso, de temas de competencia, de lo que podría ser también, pues incluso hasta revelación de secretos empresariales. En definitiva, el problema puede ser el que sea. Si ponemos, por ejemplo, y partimos, por ejemplo, de un tema de un trabajador que está en situación de baja, evidentemente la empresa porque sí no te va a hacer el encargo de un tema de esto. Es decir, tiene que haber normalmente siempre detrás, pues eso, una repetición, un profesional de esto de las bajas, y ante esa situación, pues la empresa está un poco, digamos, ya muy quemada de esa situación y se plantea en un momento dado pues hacer una investigación de este tipo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es escuchar muy bien cuál es el objetivo que se plantea la empresa con la contratación de este tipo de servicios, ¿vale? Es decir, tendríamos que entender muy bien cuál es la situación, entender muy bien pues los antecedentes de esa situación, ¿vale? En función de la característica de la investigación que nos encarguen, pues evidentemente tendríamos que coordinadamente con el equipo de abogados y con la propia empresa, pues estudiar qué líneas de investigación consideramos más adecuadas y bueno, pues posteriormente, si el encargo viene a ser realizado, pues lógicamente se tendrá que realizar un contrato por parte de la empresa contratante y la empresa de investigación privada, y a partir de ahí pues haremos una planificación y una puesta en marcha de esa investigación. Y lógicamente, muy importante desde nuestro punto de vista es siempre, digamos, ir hablando tanto con abogado como con empresa, viendo un poco las distintas situaciones que se están planteando en ese proceso de investigación, ¿no? Es decir, que no dejemos de ir informando a la empresa, al abogado, de cómo están viendo las cosas y de las dificultades pues, que te puedes encontrar, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer un seguimiento en una gran ciudad que en una pequeña población. No es lo mismo hacer un seguimiento a una persona joven, no tan joven. Si es joven es más probable que probablemente, pues, si está de baja y lo que está echándole es mucha cara, pues a lo mejor le vemos incluso haciendo
deporte de alto rendimiento, que es bastante habitual encontrarnos con situaciones de este tipo. O sea que hay que estudiar un poco las características de la persona y ya digo, siempre ir un poco de la mano tanto del abogado como de la propia empresa, que al final es la que más información maneja, ¿no? A nosotros, para hacer investigación, solo nos interesa aquella información que tenga que ver con la investigación, no debemos entrar en ninguna otra cuestión y debe ser así siempre, ¿no? En la medida de lo posible, pues incluso manejar la menor información posible, ¿no? A nivel de lo que es el traslado de información entre empresa entre la empresa contratante y la empresa de investigación, siempre es preferible que, que toda la información que se remita entre una y otra parte pues una información encriptada, es decir, bueno, pues si hubiera cualquier tipo de problema, esa información no pueda ser vista por cualquiera. Y así lo hacemos siempre nosotros aquí en Grupo Paradel. Cualquier información que se traslada al cliente en un informe, pues evidentemente es una información que va encriptada, ¿no? Y luego, pues por último, pues lo que sería ya al final de la investigación, lo que hacemos es la elaboración y entrega del informe, en el que normalmente pues se deja constancia de todo lo que ha acontecido a lo largo de la investigación. Normalmente estos tipos de informes, para aquellos que a lo mejor no los conozcan o no los hayan visto, pues aparte digamos, de datar por fechas, digamos, lo que ha ido aconteciendo a lo largo de los días, evidentemente pues se acompaña de los pertinentes comentarios y sobre todo pues de lo que es una prueba videográfica habitualmente, pues tanto fotos como vídeos que permitan, digamos, cerrar mucho mejor lo que es en sí la investigación, ¿no? Hay que pensar que siempre este tipo de investigaciones, normalmente, si los hechos de los que se sospechan terminan por confirmarse, muy probablemente terminen en un juicio. Ese informe que ha hecho el detective pues tendrá que ser ratificado y de ahí un poco, pues enlazándolo un poco con lo que Valentín nos va a contar, ¿no? Que es un poco la parte más bueno, contaros un poco cómo es ese proceso y cómo debe existir esa coordinación y cómo vamos preparando ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces yo pues le voy a ceder la palabra a Valentín para que os cuente un poco su parte y luego, insisto, pues al final de la exposición de Valentín pues abriremos si queréis, una especie de debate, entre comillas, y podremos comentar bueno, pues todas aquellas preguntas que yo creo que es lo más interesante de este tipo de webinar, ¿no? El planteamientos concretos y si podemos dar por lo menos una pincelada de solución, pues será fantástico. ¿Vale? Así que, Valentín, dejo de compartir y te cedo a ti el mando. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Un placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros, abordando esta cuestión que, bueno, pues como todas aquellas que están conectadas con derechos fundamentales, con intimidad en el marco de las relaciones laborales con los trabajadores, pues tiene una complejidad singular y, por tanto, yo pues encantado de poder participar y aportar mi punto de vista al respecto, porque tengo cierta experiencia bueno, pues en vivir situaciones en las que, por un lado, valoramos si conviene o no hacer una investigación, ayudo a decidir qué tipo de investigación hay que realizar y en algunas ocasiones directamente pues intento trabajar investigaciones que ya están hechas y bueno, pues precisamente esa triple situación me ayuda a ver el valor de estar desde el principio en este proceso y poder trabajar pues con gente como Fernando, con los profesionales del Grupo Paradel, con los que he tenido ocasión de trabajar en el pasado y poder ver un poco el sentido, el recorrido que tiene pues este trabajo conjunto. Y os voy a hacer una serie de reflexiones en clave práctica. Voy a intentar no ser muy abogado, ¿vale? En esta parte no entrar en demasiados tecnicismos y esencialmente quiero abordar dos puntos. ¿Qué podemos aportar los laboralistas en estos procesos de investigación? Veréis que en sentido amplio, en realidad no somos solo laboralistas los que podemos aportar cosas, pero desde la perspectiva del abogado laboralista en este proceso de confección de elaboración del informe de seguimiento, ¿qué se puede hacer? Y dos, algunas cuestiones relevantes sobre la práctica de la prueba. Una vez que tenemos el informe, ¿qué hacemos con el informe? ¿Cómo lo podemos utilizar para sacar el mayor rendimiento de esta investigación? Y en primer lugar, bueno, pues yo creo que ya Fernando se ha esbozado para mí lo que es el elemento más relevante de esta cuestión. Es la determinación del contexto adecuado para realizar una investigación.
Bueno, alguien puede pensar que oye, a un empleado le podría investigar siempre, tendría derecho a hacer un seguimiento de todas sus actividades profesionales y no le faltará razón, pero ya sabéis que bueno, pues tenemos unos principios generales en materia de datos y de intimidad constitucionalmente protegidos, armonizados a nivel europeo por un reglamento que es muy garantista de la privacidad y de los datos de los trabajadores y bueno, pues una contextualización española que, si me permitís que lo diga, refuerza todavía más, tanto a nivel normativo como a nivel de la Agencia Española de Protección de Datos y los pronunciamientos que ha hecho al respecto. Por tanto, sin ninguna duda, para mí es decisivo en el primer momento reflexionar con la empresa o con el profesional que quiere encargar el informe, el que puede ser el asesor que finalmente vaya a defender en su caso ese potencial caso en juicio y los profesionales del despacho detective, ¿qué contexto de investigación tenemos? Y aquí a veces alguien puede decir, oye, pues esto no es muy comercial, ¿vale? Porque si tenemos que revisar tanto es que estás queriendo poner un filtro. Creo que lo que realmente todos queremos aquí es ser capaces de identificar si existe el sustrato adecuado para hacer la investigación. Y hablaba con mucho criterio Fernando de la necesidad de hacer el famoso triple juicio de proporcionalidad, ¿vale? Tenemos que asumir que al trabajador no le podemos privar directamente por el hecho de ser empleado y pagar un salario, no le podemos privar de una esfera jurídica de intimidad. Sus derechos a ese nivel están absolutamente consagrados y, por tanto, pues tenemos que ver si la investigación es idónea. Ojo que no siempre es idónea para los fines que queramos ver. Y si hay alternativas que sean menos restrictivas de los derechos fundamentales que tener a un tercero haciendo un seguimiento, ¿vale? Eso también se atenúa en función del tipo de seguimiento, de los momentos que seguimos, si lo ceñimos estrictamente a la jornada de trabajo, que es lo normal o no, pero esa idoneidad de la prueba para la finalidad es adecuada, ¿vale? Evidentemente, si es necesario, que yo creo que este requisito es el que normalmente se cumple con mayor facilidad, porque existe ya un sustrato de una problemática, y esta ponderación es realmente necesaria esta restricción de los derechos fundamentales del trabajador para proteger la finalidad empresarial. Es decir, ¿estamos ante un retraso de 1 minuto todos los días? ¿Un retraso de 1 minuto o de 2 minutos todos los días a la hora de llegar justifica un seguimiento para ver el por qué se produce ese retraso? Pues probablemente no. Y probablemente, como todos entenderéis, si alguien persigue a un trabajador por llegar 1 minuto tarde, que a lo mejor encima en ese contexto ni siquiera le ha avisado o le ha sancionado previamente y lo que quiere es saber qué hay detrás de ese retraso, pues está actuando de forma desproporcionada porque el porqué del retraso no es algo que le interese al trabajador. En ese contexto, la medida sería absolutamente inidónea, ¿vale? Y por tanto, pues esa investigación carecería de recorrido. Creo que es nuestro papel muy relevante aquí informar debidamente, tanto los abogados como los detectives, de cuál es el recorrido adecuado para poderlo hacer. Alguien puede pensar, oye, pues, ¿por qué no lo hace el empresario por sí mismo? Si el empresario puede investigar por sí mismo, pues no estaríamos aquí en un escenario en el que, oye, si hay un control directo del empresario, no difuminaríamos este requisito de necesidad. Y bueno, pues evidentemente aquí los detectives son unos investigadores, como ha dicho también Fernando, legalmente cualificados, y es el propio legislador quien en la Ley 5/2014 ha hecho una suerte de reserva de actividad para determinados seguimientos que puedan tener conexión con vulneración de derechos fundamentales o al menos de esa esfera de intimidad, para que no lo pueda hacer cualquiera. De hecho, hay cosas que un empresario en su seguimiento no podría hacer por sí mismo o sería muy peligroso hacer por sí mismo si no están en manos de profesionales terceros que pueden hacer ese seguimiento de manera más adecuada. No entro, evidentemente, en los skills o capacidades técnicas más allá de las jurídicas que pueda tener un detective, que evidentemente aquí pues también son muy relevantes. Por lo tanto, esa identificación, y aquí me permitís que sea correcto, no podemos estar hablando de una situación de morbo empresarial de saber qué está pasando detrás de lo que intuyo. No es eso, ¿vale? Lo que podemos perseguir, y ahí es en el terreno en que deberíamos parar a los empresarios que quieran ir por ahí. Si detrás de ese morbo en realidad lo que hay es una sospecha, un escenario de posible incumplimiento laboral,
una serie de indicios. En la jurisprudencia habla en algunas ocasiones de hallazgo casual, he encontrado algo en una impresora, he encontrado en un espacio común algo que me ha hecho sospechar, he tenido una denuncia externa cualificada que me he ocupado de poder hacer un seguimiento. Esa serie de indicios son las que pueden activar una investigación, una baja de largo recorrido en la que pueda tener ciertas sospechas. Bueno, pues esto es lo que puede justificar esa actuación. ¿Solo puedo actuar si tengo sospechas? ¿Vale? Bueno, pues no me gusta dar unas respuestas demasiado categóricas en este caso, porque habría que ir caso a caso. A veces no tenemos sospechas, pero en realidad lo que estamos es observando determinados incumplimientos reiterados, ¿vale? Y no es que tengamos una sospecha, sino que observamos unos incumplimientos y lo que queremos es, oye, yo conozco ya el incumplimiento, pero no tengo manera de acreditarlo, ¿vale? Pues en ese caso, evidentemente, también tiene recorrido que un tercero, pese a que sea lo que tú obligues, que tú estés observando, necesites hacer una acreditación cualificada. Pero en principio debemos movernos en un escenario de mayor o menor certidumbre de que existen algún tipo de sospechas. No me voy a detener en la tipología de asuntos en los que se puede realizar estas investigaciones. Creo que Fernando ya os ha dado determinados detalles interesantes, pero sí pongo énfasis en 2 puntos. Sé que habéis tratado ya en otras sesiones el control horario de los representantes legales y, por tanto, no lo voy a explicar de manera completa, pero tened en cuenta que aquí la jurisprudencia sí que es muy clara en que no podemos hacer un seguimiento sistemático del representante legal por su propia naturaleza y por el hecho de que sospechamos de que hace un crédito horario para cuestiones inadecuadas. Tengo además especial experiencia con Paradel y con Fernando de trabajar sobre estos temas. Y aquí realmente lo que tenemos que tener es especial cuidado de que existan sospechas claras, por ejemplo, de un uso indebido del teletrabajo, por ejemplo, de un manifiesto uso personal para cuestiones absolutamente de tipo personal del crédito horario, ¿vale? Esas sospechas son las que dan cierto recorrido. Si el crédito horario se utiliza para estar reunido en una cafetería o aparentemente conectado a algo, es algo más difícil de hacer ese seguimiento. Tenemos que saber pues, que existe esta clara utilización fraudulenta y no inmiscuirnos en lo que es si hacemos bien o mal la actividad representativa, que eso probablemente escape del contenido natural. Y luego, en materia de bajas laborales, pues bueno, creo que tenemos cierto confort judicial para poder hacer estos seguimientos, incluso porque hubo también dudas en supuestos en los que no haya complemento de IT, que a veces hay algunas abogados de trabajadores que decían, oye, ¿qué sentido si esto es una prestación pública? ¿Qué interés tiene el empresario? Bueno, pues evidentemente está no solo la prestación, el complemento de IT que se pueda estar percibiendo, también existe un coste de seguridad social y existe, digamos, un interés empresarial de determinar que no se pueda estar, por ejemplo, haciendo actividades para la competencia en el marco de esta baja. Ya sabéis que en materia de bajas es un poco frustrante a veces la jurisprudencia. Yo he tenido experiencias de acreditar que un señor que estaba de baja corría una maratón, ¿vale? Y sin embargo la sentencia lo que dijo es, oye, pues que era un experto maratoniano y que justo en el momento en el que le estaba de baja y le vimos corriendo una maratón, casualmente había hecho el peor tiempo de todos los que tenía registrados y se notaba que no estaba bien, ¿vale? Bueno, ya sabéis que luego la jurisprudencia es algo muy abierto. También hubo un perito médico que llevábamos que dijo que no había ninguna situación de baja por incapacidad temporal de las legalmente previstas compatible con poder correr una maratón, tanto a nivel físico como psicológico, pero otro perito decía lo contrario y el perito judicial, pues en este caso, pues bueno, yo creo que se fue por una solución fácil y este tema de que casualmente fuese su peor registro histórico, pues nos jugó una mala pasada. Pero sí era un contexto adecuado, ¿vale? Ya sabéis que a veces no podemos dejarnos llevar por una solución judicial mala para no explicar lo que sin ninguna duda pues puede ser un contexto adecuado. Soy un defensor de ese trabajo previo porque yo creo que nos permite centrar el análisis, el contenido del análisis, y eso nos permite cumplir mejor el principio de minimización de datos que nos exige el reglamento y permite que los detectives vayan más al grano de lo que queremos y la investigación esté más acotada, y ya no solo la investigación, sino incluso el contenido del propio informe, ¿vale? Y eso creo que son cuestiones esenciales. Creo que nuestros jueces todavía no están muy acostumbrados a aplicar el reglamento de datos en la verificación de que los informes son adecuados. Es algo que vendrá,
probablemente con el tiempo. No se cuestiona normalmente eso, pero es un peligro y por tanto, cuanto más acotemos, mucho mejor. Y sin ninguna duda, pues también ese contexto que incluso permita que el propio informe que elabore los detectives explique sucintamente el contexto en que se activa la investigación, que es un punto potente, pues disminuye también el riesgo de nulidad. Que haya una decisión empresarial de que se haga una investigación, que no parece que es el capricho de alguien, que oye, vamos a buscar las vueltas a este trabajador a ver si le pillamos algo, ¿vale? Eso no funciona, ¿vale? A veces las cosas pueden salir bien, pero eso normalmente no funciona, sino que tenemos que contextualizarlo de manera adecuada. Y sin ninguna duda, pues disminuye el riesgo de que se considere que en la activación de la prueba, en la decisión, estamos pues persiguiendo un hostigamiento del trabajador, o estamos yendo en contra de su libertad sindical, o estamos yendo en contra de algunos derechos constitucionalmente consagrados. Esto es importante y todavía no hemos empezado a investigar, ¿vale? Pero yo creo que esta parte pues es muy relevante poderla analizar. Aquí os apunto algunas líneas de lo que puede ser el trabajo conjunto del que os hablaba para ceñir la investigación y ceñir el informe. En algunas ocasiones, pero no siempre, ¿vale? Yo creo que aquí tenemos que tener apertura de miras, el seguimiento personal tiene sentido. Reflexionemos si tiene sentido. Reflexionemos sobre qué intensidad, duración tiene que tener. Nos encantará que sea muy completo, pero a veces un seguimiento demasiado exhaustivo y completo puede jugar una mala pasada en clave de hostigamiento, ¿vale? A veces hay que decir, oye, pues si ya tenemos información suficiente, pues con eso podemos funcionar. En otros casos, necesitamos una investigación muy amplia porque en realidad son de difícil captación los incumplimientos y por tanto pues ahí necesitamos guiarnos un poco por la pericia del detective para poder determinar, oye, pues en realidad no podemos estar todos los días, pero tenemos que estar una semana lunes y martes, otra semana miércoles y jueves para poder hacer un seguimiento adecuado. ¿Dónde se investiga? ¿Qué contenido? ¿Qué fotos? Sabéis que a veces estas investigaciones pues hacen que llevemos o que tengamos que perseguir al trabajador a la puerta del colegio de sus hijos, a un centro médico. Hay determinado contenido que es, digamos, el ruido que podemos tener en estos informes, que a veces es necesario poner, porque si no, no hay más remedio. Si este señor está de conversación con padres del colegio durante la jornada de trabajo, pues indudablemente necesitaremos una foto en ese entorno y nos vendrá muy bien tenerla. Pero si no es así, pues ojo, eliminemos esa foto, intentemos una foto en la que no haya menores, no pongamos 70 fotos, pongamos una foto del inicio, del final o una grabación un poco más completa. Bueno, hagamos una utilización, esto es razonable, no estoy contando algo que sea el lugar normal de investigación, pero a veces evidentemente pues siempre es necesario. El soporte habitual con el que yo creo que trabajamos casi todos es con un informe acompañado de unas fotos. El vídeo, la práctica, o sea, aparte de que puede resultar demasiado invasivo, puede resultar demasiado informativo para algunas cosas, ¿vale? Y oye, pues aquí hay que elegir si queremos cierta información o solo tasar un poco la información que se ve. Y aparte, pues la práctica procesal de una grabación a veces es muy compleja de realizar y las fotos son mucho más útiles, sin perjuicio de que se puede grabar y luego extractar frames, etcétera. Bueno, la técnica ya desde cada uno, ¿vale? Es muy interesante la prueba digital sobre navegaciones, redes sociales, correo electrónico. Yo creo que aquí estamos un poco anticuados muchas veces los abogados y nos vamos antes al notario, ¿vale? Para pedir a un notario que nos haga una impresión de determinado contenido de redes sociales, cuando esa es una prueba muy débil, porque el notario acredita que en un dominio determinado, en una fecha determinada, está puesto un contenido X, pero las pruebas digitales de las que os hablaba Fernando son capaces de dar muchos más elementos probatorios, ¿vale? Mucho más completo y mucho más inatacables en el trámite procesal. Nuevamente, oye, pues tenemos que ver exactamente de qué estamos hablando, pero yo también invito aquí a una reflexión sobre esto. En algunas ocasiones hay informaciones de actividad comercial, de presencia en registros online y offline, que puede ser muy interesante. Y no me detengo, ¿vale? Eso porque sé que habéis hablado y si esto no se daría mucho recorrido, pero este punto de la videovigilancia no visible, pero que no es secreta, ¿vale? Yo creo que es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora con cierto interés, que los trabajadores y los representantes sepan que hay videovigilancia, pero que no necesariamente sepan siempre cuándo se está videovigilando, ¿vale? Que todos estén preparados, avisados, incluso informadas las posibles zonas, pero que no haya un seguimiento continuo. Creo que es una línea de recorrido que además también es muy compatible con los principios del Reglamento de Protección de Datos. Y os pongo aquí
un último punto, porque hay en algunas ocasiones en las que nos angustiamos por, oye, voy un poco tarde con los indicios, ¿tiene sentido que ahora investigue? Bueno, los plazos son a veces complejos, ¿vale? Sobre todo los plazos de prescripción de las infracciones laborales. Creo que todos tenéis en la cabeza que una vez el famoso plazo de los 60 días para despedir, ¿vale? Yendo un poco al grano de lo que supongo que más nos interesa aquí, pues se activa desde que se tiene una información completa, ¿vale? Y por lo tanto, pues se activa normalmente en el día que se recibe el informe, el día en el que se fecha el informe. Ese día es en el que se dice que el empresario tiene toda la información adecuada para poder activar la medida disciplinaria. Todos funcionamos con eso, ¿vale? Pero ojo, porque puede pasar muchas cosas previamente que en algún momento activen el plazo, ¿vale? Es decir, que lo más higiénico aquí es sospechas, investigación, una investigación no excesivamente extensa, estamos hablando de 10, 15 días, un mes, e idealmente incluso hacer el despido o aplicar la medida disciplinaria de la manera más ágil posible, ¿vale? Si nos queremos ir al extremo, pues a veces hay que ser, digamos, apurar los plazos, pues desde el informe tendríamos 60 días para activar la medida disciplinaria, ¿vale? Pero ojo al contexto de cada caso en concreto para poder computar este plazo de prescripción del 60 más. Y entro ya a abordar el segundo de los bloques, ¿vale? Que es ¿cómo utilizamos el material probatorio? No solo procesal, sino incluso extraprocesalmente. Hay un elemento que pongo en primer lugar, porque lo he vivido mucho en la práctica también, es, bueno, pues tengo un informe y entonces lo que directamente hago es que me abre al trabajador con una baja voluntaria en un modelo que he preparado yo y le digo, te he pillado, cógete la baja voluntaria y aquí termina toda nuestra relación. No te voy a perseguir por los posibles incumplimientos que pueden tener una trascendencia penal. Aquí acaba la relación. A veces se solucionan así las cosas, se permiten ver los informes y pueden tener cierto recorrido. Pero esa decisión tiene que ser responsable y madurada, ¿vale? Uno, en el momento en el que damos al trabajador una visión del informe, ya sabe exactamente lo que tenemos. Y sabéis que muchas veces los informes valen por lo que dicen y valen por lo que se piensa que pueden decir, porque muchas veces los trabajadores no saben exactamente, o el investigado no sabe exactamente, y pues nuestra capacidad, por buenísimos que sean los detectives, pues es limitada de conocer ciertas cosas, ¿vale? La privacidad y, digamos, no publicidad del informe detective a veces es un valor también, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta exhibición, esta baja voluntaria puede tener sentido probablemente para algún colectivo de trabajadores o en algunas actividades. Hay determinados tips en materia laboral, bueno, pues que claramente yo a estas reuniones iría no solo forzando la baja voluntaria, sino ofrecería, tienes el despido, una carta de despido ya completa y bien preparada y haciendo referencia al informe, o tienes la baja voluntaria, tú eliges cuál de los dos caminos, ¿vale? Que exista un testigo, que se vea claramente que hay una oferta libre. La jurisprudencia normalmente en este contexto de ofertas abiertas libres avala el consentimiento otorgado por el trabajador en la baja voluntaria, pero debe ser un contexto completo, ¿vale? a este respecto. Se utiliza menos, ¿vale? Pero yo creo que también, y en algunos casos lo hemos hecho, para convencer a los comités de empresa de la necesidad de suscribir determinados acuerdos para corregir ciertas prácticas. Es decir, mira, antes de activar el procedimiento disciplinario, antes de hacer ciertas cosas, lo que quiero es hacerte consciente de lo que pasa, ¿vale? Y esto funciona muy bien. Tenemos una visión objetiva de un tercero que además incluso en algunos casos pues hasta pueden participar algunos profesionales de los despachos detectives a explicar exactamente lo que vieron, lo que dice el informe y dar un poco más de contexto. Esto depende también de la interlocución que tenemos, pero en algunos casos es algo que funciona igualmente para poder rediseñar políticas internas de gestión, etcétera. Y bueno, en el clásico de elaboración de la carta de despido, expedientes disciplinarios, yo no soy partidario de adjuntar los informes, me parece que estamos ahí dando ya, digamos, excesiva información. Creo que hay que extractar de los informes el listado de incumplimientos detectados. Y de manera suficientemente informativa, pero no hace falta que hagamos un copia-pega del informe completo, ¿vale? Y depende del contexto de los casos, pues hay que decir que lo disponemos de un informe fechado en tal, elaborado por tal, sobre una investigación,
O a veces es válido con decir hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos. En cada caso hay que definir un poco qué es lo que más interesa. Con el informe cerrado a veces hay que hacer mucha referencia y a veces hay que jugar con este punto que os decía de que el informe vale por lo que dice y por lo que no dice. Y a veces, bueno, pues no ser muy claro en algunos supuestos, para esto pues también puede funcionar. Yo aquí enfocaría en la descripción completa de los hechos. Quizá también en la carta, en función de la situación, pues puede tener también interés dar algunas pinceladas del contexto en el que se activa la detección de los hechos. Y ya sabéis que hay algo de polémica muy reciente sobre un convenio de la OIT que parece que obliga a las empresas en España a que, aunque no lo diga el convenio y no se trate de un representante legal o de un afiliado, pues dar audiencia a los trabajadores con carácter previo. Esto es algo que veremos, pero sin ninguna duda, a veces esta reflexión que os he hecho sobre si conviene citar o no el informe técnico, el informe del detective, pues hay que hacerla 2 veces en el marco de un posible expediente disciplinario previo en el que el trabajador pueda hacer alegaciones, porque contemos o tengamos claro que sin ninguna duda el trabajador puede pedir en el marco de ese expediente previo copia del informe si hemos dicho que existe y será difícil no facilitárselo, ¿vale? Por lo tanto, digamos, anticiparemos un conocimiento completo de ese informe en el marco previo al despido, incluso previo a la comunicación, y tendremos una contestación interna de la empresa a este respecto, que en función de los casos pues puede interesarnos o no. Y voy terminando. Bueno, Fernando se ha anticipado sobre el efecto, digamos, de la naturaleza de la prueba. La prueba de detectives, pues de acuerdo con la normativa procesal laboral, es una prueba que no tiene el carácter de documental, ¿vale? Y esto a mí me lleva a 2 reflexiones. Una, no vamos a poder utilizarlo en el marco del recurso de suplicación, ¿vale? Porque como no es una prueba documental, no es una prueba hábil para que nosotros podamos cuestionar que los hechos que ha dado por acreditados el juez pues sean unos hechos alineados con lo que dice el informe. No puede ser. Tampoco significa eso que el juez pueda apartarse de manera injustificada de lo que dice el informe de detectives o desoír lo que dice si no hay pruebas contradictorias. Ya son temas procesales un poco más complejos, pero se tendrá que explicar por qué no hace caso al informe detective o por qué da mayor valor a otros medios probatorios. Es difícil poder contestar una prueba detective sin que el juez pueda hacer caso omiso a la misma. Podemos entrar en tema de valoración, etcétera, pero como tal los hechos es difícil que lo hagan. Y la segunda reflexión es que eso me lleva a que tenemos que focalizar el efecto del informe en la instancia. Tenemos que trabajar muy bien el acto del juicio para que ese informe tenga el mayor eco posible en esa actuación procesal. En algunos casos nos solicitan como prueba anticipada, pues en esos casos habrá que aportarlo y ahí pues a lo mejor habrá que intentar jugar con que, oye, no solo es el informe del detective, claro, si lo citas ya en tu carta es muy probable que te lo pidan. Pero bueno, pues si nos lo piden, pues ahí lo que me suele gustar hacer es, oiga, pues aportemos todas las pruebas con carácter anticipado. Esta es mi prueba principal, entonces, oye, pues aportemos todos y vayamos todos lo más preparados posible al acto del juicio. Hay cierta tensión al respecto, pero bueno, puede funcionar. Y a veces es también conveniente, porque hay informes muy complejos que en realidad lo que te pueden llevar, si no permites una prueba anticipada, es a una formulación de conclusiones posteriores y no te deja lucir suficientemente el informe en el acto del juicio. Si es un informe muy contundente, muy claro, pues incluso algunas veces yo hasta he ofrecido la aportación previa, lo he aportado judicialmente. No siempre podemos presumir al 100%, ¿vale? Que los casos son más fáciles o más difíciles, pero si estáis en un caso en el que estéis especialmente cómodos, yo creo que decir, tengo una prueba muy voluminosa que es este informe de detectives que tiene 400 páginas y un montón de imagen, lo aporto judicialmente antes del día del juicio para que no se hable de indefensión o no se hable de la imposibilidad de poder discutir el contenido del informe en el acto del juicio. Como siempre, pues habrá que darle una solución ad hoc. Y luego, bueno, pues los clásicos de la ratificación, de que sea breve, que sea directa, que sea contundente. No hace falta que el detective que haya de hacer la investigación necesariamente sea quien lo ratifique, en algunas ocasiones convendrá o no. Normalmente los despachos de detectives trabajan en equipo, tienen una serie de pruebas y bueno, pues lo que sí que es importante es que la persona que acuda por el despacho detective, pues aparte de tener experiencia, conocimiento y capacidad, pues bueno, si es una actuación colegiada de varios profesionales, pues puede hablar de manera completa de que se trata de su equipo de trabajo y que conoce completamente el informe,
que no se ha omitido ninguna información relevante en el informe, que no se ha hecho esta especie de cherry picking que a veces se puede hacer. Y yo, sobre todo, pues creo que el trabajo del contexto está muy bien. Sin ninguna duda, yo creo que es una prueba que conviene que se hable, que se conozca un poco cuál es el objeto de la demanda y de alguna manera, oye, pues para que en esa prueba, pues dentro de que pues evidentemente hay una serie de obligaciones de decir la verdad, etcétera, bueno, pues el profesional del despacho de detectives conozca un poco el contexto realmente al que se enfrenta en sede judicial. Y para terminar, ya lo esbozaba antes Fernando, pues me parecía interesante cuando preparaba la sesión, pues he encontrado una tendencia que yo la verdad es que pensaba, yo siempre he dado por hecho que los informes de los detectives pues los paga la empresa, que es quien tiene interés en hacer ese seguimiento de manera cualificada, y esa es la tesis que apunta a la primera de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la más reciente, ¿vale? Pero a raíz de esa, precisamente, pues vi que en esa se citaba una anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, que es del año 2020. El hecho de que existan dos tribunales superiores de justicia y no haya casación unificadora al Supremo, pues da cierto recorrido a la posibilidad de discutirlo. Son casi siempre procesos en los que tenemos o bien un despido que no se ha combatido, despido disciplinario que no se ha combatido con prueba de detectives y se ha hablado en la carta de despido de que existe el informe, ¿vale? O bien un despido que se ha considerado procedente, ¿vale? Está bien los dos escenarios. Y en el marco de reclamaciones de cantidad, no en el propio pleito de despido, sino reclamaciones de cantidad, bonus, liquidaciones, las empresas han reconvenido reclamando al trabajador los costes vinculados con el despido. No solo estrictamente el informe, sino pues el burofax, etcétera. Y bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el contexto de un despido procedente y por tanto con hechos constatados, pues vino a entender que era razonable que el empresario pudiese repercutir estos importes al trabajador incumplidor, que digamos por ese incumplimiento cualificado que lleva al despido, pues le ha hecho incurrir unos costes adicionales a los ordinarios, porque era la única vía para poder detectar los incumplimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, lo que dice es que el propio despido y la privación de una indemnización resarcitoria de la extinción del contrato, pues es suficiente penalidad para el trabajador. Cuestión abierta, Fernando, y bueno, pues que seguro que en algún momento el Tribunal Supremo nos unificará y, oye, pues quizás nos da algo de recorrido en esta materia. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Valentín, por tu exposición, que la verdad es que me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que has tocado. Y nada, yo ahora no sé si dentro de lo que son los dos participantes tenemos alguna pregunta. Abrimos, si queréis, ese espacio por si alguien nos quiere realizar alguna pregunta. Y vamos a ver si queréis un minutillo, a ver si alguien nos comenta algo. Y si no, pues daremos por concluido el webinar. No sé si alguien de los participantes nos quiere comentar algo. Y si no, pues yo digo, daremos por finalizar el webinar, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, perdón que no ponga la cámara, pero bueno, muchísimas gracias por la información. La verdad que súper útil. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora me estoy sacando la TIP de detective, así que Sí. encuentro toda esta información muy, muy útil. Yo tengo una pregunta, ya que me dedico pues un poco al tema de las investigaciones, pero no como detective todavía, sino dentro del marco de empresa privada, ¿no? Dentro de la propia empresa, nos dedicamos pues como departamento de seguridad y demás a investigar pues desde hurtos, robos, de todo un poco, ¿no? La pregunta sería la siguiente. Si tuviésemos que valorar en términos jurídicos o prácticos, ¿dónde estaría la línea de diferencia entre lo que puede llegar a ser el detective versus esa figura interna de empresa a la hora de investigar? ¿Cuál sería esa relación o hasta dónde podría llegar la empresa investigando sin tener que contratar a un detective? Para entender un poco, ¿no? En qué aspectos o hasta qué límites nos podríamos mover dentro de la empresa. Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo mi opinión, que lo cual no significa que sea 100% certera, pero yo es que creo que, como creo que ha comentado también Valentín en su presentación,
pues que creo que igual que un empresario no puede ponerse a perseguir a un trabajador para ver si hace no sé qué cosa, creo que un departamento de seguridad de una empresa, aunque sea un departamento de seguridad, tampoco lo puede hacer. Pero yo creo que la normativa, la Ley 5/2014, lo que dice es que son ámbitos reservados al investigador privado. Para eso existe esa figura. Entonces, desde mi punto de vista, de hecho, nos estamos encontrando cada vez, por lo menos nosotros en Paradel, cada vez más empresas que hacían algún tipo pues de background check, por ejemplo, a la hora de contratar a una persona y que, por ejemplo, se están planteando dejar de hacerlo en interno y externalizarlo en empresas de investigación privada, un poco por la misma cuestión, ¿no? No sé, Valentín, ¿tú qué opinas del tema? Sí, muchas gracias. Es una pregunta interesante. Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, hay empresas que disponen de equipos de seguridad, de sistemas de seguridad muy potentes, que en algunos casos pues lo que persiguen es la seguridad de las personas y los bienes, que trabajan en un centro de trabajo. Y con ocasión de ese uso adecuado de esas medidas, podemos pensar de videovigilancia o incluso de vigilancia presencial por una persona, pues conocen determinados hechos, los ven. No porque estén haciendo una investigación privada con un objetivo determinado, sino porque los conocen. Bueno, pues en ese caso, esas pruebas pueden ser suficientes, ¿vale? Habrá que analizar al caso qué tipo de prueba, si la vigilancia es adecuada. Esa prueba que se observa en el marco de una actividad no de investigación, sino de protección de personas y bienes, pues puede tener un recorrido procesal adecuado y suficiente para poder hacer un despido o una medida disciplinaria. Pero tened en cuenta que estamos en el marco del centro de trabajo, medidas estándares y no de investigación. Yo creo que cualquier cosa que exceda al campo del centro de trabajo y tenga, digamos, una finalidad investigatoria específica y, por tanto, pues con potencial quiebra de ámbitos de intimidad y de privacidad de los trabajadores, pues entramos en un terreno en el que no está claro desde mi perspectiva que fuera de la ley de seguridad privada, pues personas que estén fuera de ese marco tengan el título adecuado para que su uso de estos datos confidenciales y privados pues no resulte problemático. En la misma línea hay una pregunta en el chat que yo creo que va por esta línea. Yo creo que la separación, creo que claramente con el reglamento, interpretando el reglamento de protección de datos europeo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Seguridad Privada, la única prueba que es, digamos, absolutamente adecuada para poder introducir esta intromisión de intimidad es la Ley de Seguridad Privada y, por tanto, pues detectives cualificados. Claro. De ahí que además es una profesión que tiene que estar habilitado por el Ministerio del Interior para poderla ejercer. Es decir, no cualquiera, no vale solo con tener el título, sino que además hay que estar habilitado, tener tu correspondiente TIC para hacer ese tipo de trabajo. Con lo cual yo creo que una investigación, evidentemente lo que dice Valentín es verdad, o sea, si en ese marco de seguridad de bienes o de personas pues se encuentran determinadas cuestiones, pues es lógico, para eso existen los departamentos de seguridad, pero específicamente no hacer una investigación de ese estilo, ¿no? Es decir, yo creo que eso no se puede acometer, ¿no? Desde mi punto de vista. Otra cuestión diferente, en relación un poco a la pregunta del chat también, es que otro tipo de profesionales que realicen investigaciones. Hombre, sí que es verdad que hay una tipología de investigación que sería el forensic tecnológico, es decir, cuando estamos hablando de un informe pericial a nivel informático, que evidentemente por una cuestión, digamos, de conocimiento técnico, pues hombre, el detective puede ser perito, pero no es lo habitual. No podría ser perito informático también, pero lo habitual es que sean figuras distintas. En ese caso, pues lógicamente, si se hace una investigación interna para recabar información, yo creo que la persona más adecuada sí sería un perito informático, no, evidentemente no un detective, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Sí. Ese sería un poco el planteamiento. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues nada, damos por concluido el webinar, agradeciendo, mira, por aquí, no, pero agradeciéndonos nada más. Bueno, mira, preguntaban, ¿qué validez tiene la prueba provocada? Bueno, como siempre, puede funcionar en algún caso muy concreto, Sí. probablemente por impericia del abogado contrario o por conocimiento insuficiente por parte del juez del contexto. Una prueba provocada, si se acredita esa provocación, pues claramente estaríamos ante una suerte de trampa y que, bueno, pues es más peligroso. Hay que ver también, porque en algunos casos, oye, y quizá algunos habéis dedicado, oye, pues esta simulación de compras para poder valorar si la compra, si te atienden adecuadamente, ¿vale? Pues ahí habrá que
ahí depende. Yo en algunos casos he trabajado en estos temas y lo que me gusta en esos casos es trabajar muy bien que la prueba realmente simule una compra real, ¿vale? No que, oye, partiendo de los errores más habituales que existen, pues se trate, digamos, de cazar al posible trabajador. Ahí también hay que ir caso a caso. Y leo si os parece esta pregunta que está en el chat y con esto yo creo que podemos hacer, perdonad que ahora está habiendo varias y no las veo bien, dame un segundo. Sí, Marc, nos preguntas que hasta qué punto arriesgaríais a despedir un RLT, que del informe detective se observa que durante un número determinado de horas sindicales ha estado en un bar tomando cervezas con una persona que la empresa desconoce quién es. Lo único que sale que esa persona es abogado y que estaba realizando consultas legales para aplicar de la empresa. Bueno, pues habrá que ver el caso, ¿vale? Una conducta reiterada en horario de trabajo, tomando cervezas que coincida con esto, pues no estará exento de riesgo. Pero bueno, pues oye, pues con más cosas que probablemente el contexto sea más complejo, ¿vale? Y veamos que nunca está acompañado de otro miembro del sindicato o de la empresa, que está en una ubicación alejada de la empresa. Bueno, habrá que añadir algo más al contexto. Pero bueno, oye, pues parece notorio que además lo que supone tomar cervezas con alguien, pues no es normalmente una actividad sindical. Habrá que ver el contexto, ¿vale? También esa sí. persona. De hecho hay sentencias, admitiendo reuniones sindicales en bares y ese tipo de cosas. Es verdad que aquí no sabemos quién es, lo cual yo lo que sí que creo es que si solo tenemos esa prueba de un solo día, me parece muy corto para tomar ningún tipo de iniciativa. Estoy de acuerdo. Y luego, hay otra pregunta de la obligación de la ley 1522. ¿Se ha puesto algún refuerzo para la valoración previa de hacer informe de rigurosidad a profundidad para evitar el despido por discriminación en caso de enfermedad? Bueno, la tutela antidiscriminatoria, no solo en esta ley, sino tenemos también dos leyes muy recientes de libertad sexual, de protección de las personas LGTBI, etcétera, que están reforzando la tutela antidiscriminatoria. Normalmente aquí lo mejor es olvidarnos de la situación de potencial discriminación y tratar a todas las personas de una manera igual, ¿vale? Eso yo creo que es lo que más protege de una posible elemento de discriminación. Pero es una pregunta con un ámbito demasiado amplio, ¿vale? Para poder contestar aquí sí que ir caso a caso. Yo creo que nos equivocamos poco si tratamos lo más parecido a estos casos complejos por posible discriminación a un caso normal. Sí, también lo veo así. Preguntaban por ahí que si el webinar lo grabamos. Sí, es que dentro de aproximadamente 8 días estará colgado en el canal de YouTube de Grupo Paradel y lo podréis ver. Fenomenal. Pues, ¿les parece? Concluimos con esta última pregunta de Mariam Vázquez sobre el caso de un despido se base en parte en la información obtenida por un informe de investigación y la sentencia se declara que el informe no es válido, se consideraría despido nulo o improcedente. Bueno, aquí esto daría juego para un webinar, ¿vale? Pero hay dos tendencias para mí muy claras. Hay una tendencia muy potente que dice que si el empresario ha tenido conocimiento de los hechos sobre los que justifica el despido sobre una prueba ilícita entendiendo por vulnerar derechos fundamentales, el despido es nulo. Por eso es tan importante trabajar el contexto y hacer bien esta investigación, ¿vale? Sí que existe un riesgo de nulidad. Si estamos ante un despido pluricausal y se considera que una de las pruebas que acredita uno de los hechos debe anularse, pero el resto de los hechos se acreditan de manera lícita, podríamos estar en un escenario incluso de procedencia o de improcedencia. Aquí hay dos tendencias procesales que van un poco en esa línea. Muy bien. Pues nada, de todas formas, como habéis recibido lo que es la invitación al webinar a través de comunicación, si alguno tiene alguna pregunta, encantado de que nos la planteéis y yo creo que Valentín y yo trataríamos de darle brevemente contestación. ¿Vale? ¿Te parece bien, verdad, Valentín? Sí, por supuesto. Encantado de hacerlo. Pues, y nada, ha sido un placer y muchísimas gracias, Fernando. a todos, sí. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos vernos pronto en otro webinar. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Hasta luego.